Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos resolviendo ejercicios acerca de la notación sigma del manual de cálculo integral de la DGETI. En el video anterior estuvimos hablando sobre qué es la notación sigma y cuáles son sus elementos. Continuaremos con los ejercicios que se nos proponen en el manual. Antes, recordemos que la notación sigma cuenta con algunos elementos que hay que recordar. Se representa con la letra sigma mayúscula, ¿sí? Lo acompaña una letra que en este caso se conoce como índice de la suma. Nos indica bajo qué condiciones se va a realizar la sumatoria, es decir, si los números se van a sumar en el orden en el que aparecen, o se van a elevar al cuadrado antes de sumarse, o se van a dividir entre algún número, etc. El índice de la suma se puede representar con diferentes letras. Algunas de las que nos mencionaba el manual eran las letras I, J, K. ¿Sí? Para nuestros ejercicios vamos a emplear la letra I. El número que se encuentra debajo de la letra sigma se conoce como límite inferior. ¿Sí? Y el numerito que se encuentra sobre la letra se conoce como límite superior. Hay una condición que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar la notación sigma, y es que el límite inferior debe ser siempre menor o igual al superior, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Ahora, para llevar un orden, vamos a asignarle cierta simbología a cada uno de los elementos para distinguirlos y que se pueda entender. En este caso vamos a utilizar la letra I para todas nuestras sumatorias. El índice de suma lo vamos a representar de manera general como AI o A subíndice I, ¿sí? El límite inferior lo vamos a identificar con la letra I minúscula y el límite superior con la letra N minúscula, ¿sí? Muy bien, vamos con el primer ejemplo. Inciso A me dice, ¿cómo se representa la suma de los números del 1 al 8? Como me están pidiendo solamente la suma, de aquí voy a obtener el índice de la suma, ¿sí? Entonces pongo acá A1, ¿sí? AI, perdón, es igual. Bien, antes de continuar, ¿de qué depende cómo voy a escribir mi índice de suma? Si me pidieran aquí, por ejemplo, solamente la suma de tan o cuales números, basta con poner la letra. En este caso estoy utilizando la I, ¿sí? Aquí pondría yo I. ¿Sí? El índice de suma es igual a I. Esta letra puede cambiar, puede ser J, puede ser K, puede ser L, depende del caso. Pero si, por ejemplo, me pidieran aquí, representa la suma de los números elevados al cuadrado cada uno y me dan de tal número a tal número, tendría yo que expresarlo con exponente. En este caso, exponente 2. O si en su caso me dicen, por ejemplo, elevados al cuadrado y divididos entre 4, por decir un ejemplo, ¿sí? Esto es lo que hay que leer muy bien. ¿Qué condiciones están dando para realizar la sumatoria? El límite inferior es el primer número de la serie, en este caso es el 1, ¿sí? Este va a ser el límite inferior y el límite superior va a estar dado por el número 8, en este caso es n. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del inciso A? Entonces pongo la sumatoria, ¿sí? El índice de suma es I, ¿sí? Sumatoria, los términos I, ¿sí? Desde I, aquí va el límite inferior que es 1, desde I igual a 1 hasta el valor superior, que en este caso es 8, ¿sí? De 1 hasta 8. Y ahí tengo la respuesta al inciso A. Muy bien, vamos con el inciso B. Observo que también aquí solamente me piden la suma, no me piden ni elevarlo al cuadrado, ni a otra potencia, ni dividirlo. Entonces, el índice de suma siempre va a ser I, ¿sí? Entonces pongo aquí A, I, igual a I, límite inferior es este va a ser el valor de I, es el valor que va debajo de la letra sigma, límite superior es 20. Entonces, puedo representarlo en notación sumatoria, ¿sí? Índice de suma I, sumatoria de I, ¿desde qué valor? ¿Desde qué valor? Desde el inferior, que es 1, hasta el superior, que es 20, ¿sí? Aquí lo tenemos. Pasamos al inciso C, ¿sí? Tenemos la suma, ponemos ahí, ¿sí?
ahí. Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque nos piden de los números del 1/2 al 1/8, ¿sí? Cometeríamos un error si pusiéramos a 1/2 como el límite inferior. Recordemos la condición, debe ser siempre menor o igual al superior. Para resolver esto tenemos que recordar algunas situaciones básicas como son comparación de fracciones. Recordemos que para comparar dos fracciones, para saber cuál es mayor, la mejor manera es convertirlas a decimales. Si convertimos 1/2 a decimal me va a dar 0.5 y si convertimos 1/8 a decimal me va a dar 0.125. Entonces me doy cuenta que 1/8, sí, lo voy a anotar para que no haya confusión. ¿Sí? 0.5 si lo convierto a decimal, y si lo convierto a decimal va a ser 125, y observo que este es mayor que 1/8, entonces el menor es 1/8, este va a ser el límite inferior, ¿sí? Este va a ser el límite superior, ¿sí? Y como solamente me están pidiendo la suma, pues el índice de suma va a estar representado por i, ¿sí? Recuerdo, voy a recalcar, si aquí me dieran una condición diferente a solamente la suma, por ejemplo, elevado al cuadrado, tengo que añadirlo, por ejemplo, la suma de los números al cuadrado más 1, también, por ejemplo, i al cuadrado más 1, tengo que tomar esta consideración. Muy bien, entonces pongo sumatoria, índice de suma i, ¿sí? Desde el límite inferior, que es 1/8, desde i igual a octavo hasta el límite superior, que es 1/2, ¿sí? Bien, y ahí lo tenemos. Vamos rápido con el inciso D. Para este caso, sí me piden la suma. Este es AI, no lo voy a indicar para que sea más rápido. Tenemos aquí el límite inferior, tenemos aquí el límite superior, y esto quedaría representado de la siguiente forma: la sumatoria de I, ¿sí? Límite inferior igual a 1, límite superior igual a 20. Ahí tengo la representación de estos 4 ejercicios.